Escúchanos desde tu hogar, junto a tu familia, la reunión de hogar en tu casa. Escucha la voz de Dios a través de tus pastores, Santiago y Maybrit. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la reunión de hogar. Hoy te enviamos un saludo desde este lugar y deseamos que estés bien. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, se llama la obediencia. Y esto tiene que ver obediencia a nuestros pastores, obediencia a nuestra autoridad, a nuestros padres. Es un tema interesante. El tema, te dije, se llama la obediencia. Deuteronomio 11, 13 al 15 dice: si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Bueno, aquí está hablando de una bendición, obviamente, a la obediencia. Todo aquello que hacemos obedeciendo a un hombre, hablando de un hombre físicamente, honrándole y honrando a Dios, va a traer bendición. Vamos a explicar un poquito. La obediencia es muy importante en nuestra vida. Por ella recibimos las bendiciones y alcanzamos madurez espiritual. Mucha gente piensa que obedecer es algo molesto. Si este es su caso, pregúntese si hay orgullo e independencia en su corazón. Esto es para que usted lo pueda reflexionar. La persona orgullosa, vamos a tocar un poquito ese punto de lo que es el orgullo, porque hay veces nos resistimos, nos rebelamos hacia la obediencia por esta razón. La persona orgullosa dice: yo puedo hacerlo solo, no ocupo de nadie que me diga cómo hacerlo. La segunda cosa dice: yo sé lo que hago. Cuando le dan una instrucción o no le gusta, que algo le molesta, dice: yo sé lo que hago. Está a punto de tomar una decisión en una relación, dice: yo sé lo que hago. Ok. Y luego dice: yo no tengo por qué preguntarle a nadie. Y hay veces tomamos decisiones equivocadas justamente por esto. Y la otra cosa, dice: yo ya estoy demasiado grande como para que alguien me diga qué tengo que hacer o lo que tengo que hacer. Entonces, si Dios está hablando allá a tu vida, pues chécale, porque estas cosas son las que llevan al fracaso. Por el cual es la diferencia entre la obediencia y la sumisión. Así que piensa todo esto que estamos hablando y leyendo, porque yo creo que te va a servir. La obediencia es someterse a la autoridad por temor y para evitar consecuencias. Cuando escuchamos la palabra obediencia, tiene que ver con una actitud, porque es un acto externo, es algo que se nos indica hacer y lo hacemos. Incluso podemos hacerlo de mala gana, de mala forma, pero lo hacemos, y eso se considera una obediencia porque es un acto externo. Pero la sumisión es ponerse bajo una autoridad con una actitud interna de gozo, es obedecer con deleite. La sumisión es una decisión interna que llega a convertirse en una conducta en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque llega al punto donde madura esas áreas de su vida, de esa obediencia, y ahora se convierte en una conducta. Ya no solo es obediencia, sino también es sumisión. ¿Cómo vemos? Obediencia y sumisión van ligadas, pero la obediencia es el comienzo de la sumisión. Una persona no puede llegar a la sumisión si primero no es obediente. La obediencia es el primer paso o es el escalón que le va a llevar a la sumisión. No obstante, la obediencia es también un acto de fe, ya que el resultado de haber sido persuadido y convencido de que algo es verdad. Cuando una persona obedece,
también está aplicando la fe, porque es un acto de fe. Y el resultado que va a obtener de esa obediencia, de eso que se le pidió hacer, debe ser algo en lo que está convencido de hacerlo y de que es algo verdadero, que es algo correcto, que es algo que está bien. Veámoslo de este modo. En ocasiones el Espíritu Santo a través de alguien nos persuade acerca de ciertas verdades, pero usted y yo somos los que decidimos obedecer o no. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas y generalmente va a venir a traer una palabra a nuestro corazón. Lo puede hacer a través de personas, a través de alguien más, a través de su palabra. Y entonces el Espíritu Santo lo que hace es persuadirnos acerca de la verdad que estamos aprendiendo. Sin embargo, tú y yo somos los que decidimos obedecer o no. La obediencia nos va a llevar a ver las promesas de Dios realizadas en nuestra vida, y si no obedecemos, pues no veremos el resultado que la obediencia tiene. Algunas de esas verdades pueden ser las bendiciones que traen el diezmo y las ofrendas. Esta es una parte importante en nuestra vida, que es cuando nosotros honramos a Dios, obedecemos a Dios lo que su palabra nos enseña, traer los diezmos y dar nuestras ofrendas que son voluntarias, que es con amor. Y también, o la verdad acerca del perdón. Alguien nos puede estar hablando acerca del perdón, perdona, sana tu corazón, mira, es importante. Y muchas veces, ¿por qué? Porque a través del perdón no es un sentimiento, no es lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento, sino es una decisión que tomamos el perdonar. Pero muchas veces hay mucho daño, hay mucho dolor, hay una herida muy profunda que la persona por sí misma no dice, ay, sí, yo quiero obedecer y voy a ir a perdonar o voy a perdonar a la persona. Entonces se requiere que cuando alguien viene a nuestra vida, tenemos un acercamiento con alguien, la palabra de Dios o el Espíritu Santo, también debemos aprender a ser obedientes. Obedecer acerca del perdón. También puede ser acerca de la mentira o puede ser acerca del amor. En diferentes circunstancias de nuestra vida, el Espíritu Santo va a estar obrando en nuestros corazones y nos va a estar hablando para podernos llevar a esa obediencia, para poder agradar al Señor. Aspectos importantes acerca de la obediencia. Quien obedece ama a Dios, es el primer punto. Dice la palabra, si no te puedes someter al que ves, o sea, físicamente a tus padres, físicamente a tu pastor o a algún líder espiritual, dice, si no te puedes someter, si no lo puedes obedecer al que estás viendo, dice, ¿cómo entonces obedecerás a aquel que no lo ves? Y ahora está hablando de Dios, porque Dios es espíritu. Al día de hoy lo predicamos por fe, creemos por fe. Y entonces es una primera prueba acerca de la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, su bendición nos alcanza. Cuando una persona alinea su vida a Dios, automáticamente empiezan a llegar todas las bendiciones a nuestra vida, empieza a fluir a nuestra vida. Ahora, la obediencia no es impuesta, sino es una convicción acerca de algo que lo creo, lo siento y decido obedecerlo porque lo creo. La obediencia no es solo un acto externo, sino un acto del corazón, porque hay dos maneras de obedecer. De una manera, vamos a ponerlo así, de apariencias o como dice la gente, hipócritamente, o porque realmente lo sentimos en nuestro corazón. Porque hay veces, mientras viene una persona que queremos, estamos obedeciendo a nuestros padres, tráeme esto y lo hacemos. Pero apenas se va y entonces vuelve otra vez aquello que somos, empezamos a gritar, a contestar, a cuestionar. Entonces la obediencia no es una
no lo estamos obedeciendo por convicción, sino por apariencias. Procura que sea por una convicción a Dios y que sea un asunto de tu corazón. Obedecer a Dios es un acto espontáneo y natural. O sea, no me cuesta hacerlo. Simplemente lo hago, me nace, fluyen las cosas. Es más, el que ama a Dios se deleita en obedecerlo. Y obviamente al obedecer a Dios, pues se permea en todas las diferentes áreas de nuestra vida. Hay dos razones por las cuales obedecemos a Dios. Una, por las que desobedecemos. Sí, es importante esto. A veces no entendemos el por qué pasan cosas en nuestras vidas o por qué no podemos ser obedientes. Quizá todos escuchamos alguna frase donde siempre alguien nos dice o nosotros aconsejamos a nuestros hijos: hijo, sé obediente, mira, obedece, haz esto, y siempre lo estamos haciendo como un recordatorio, como una enseñanza. Sin embargo, al ser un asunto de nuestro corazón, entonces tenemos que aprender a llevarlo a Dios y que Él sea el que vaya transformando nuestro corazón. Hay dos razones por las cuales desobedecemos a Dios, y una de ellas es porque no le amamos lo suficiente. Cuando una persona no ama lo suficiente a Dios, puede ser porque no le conoce, puede ser porque no tiene un contacto, una comunión con Dios. Entonces esa persona, al no amar lo suficiente a Dios, no le puede obedecer. No puede honrarle, no puede ser obediente a sus mandamientos porque tampoco los conoce, porque no tiene esa cercanía, porque no tiene esa comunión, esa confianza con Dios. Entonces, una razón por la que una persona puede estar desobedeciendo a Dios es porque no le ama lo suficiente. La segunda es porque no está convencido de aquello que Dios le manda hacer. No le convence algo que Dios le manda hacer, pero como hay desobediencia en el corazón, entonces dice: ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué yo debo hacer esa parte? ¿Por qué tengo que perder algo de mí? ¿O por qué debo hacer eso? ¿Por qué tengo que ser obediente? Y siempre hay esa parte, porque una persona desobedece porque no está convencida de lo que Dios le manda hacer. No tiene esa convicción en su corazón porque no le conoce a Dios. Entonces, en la medida que una persona va conociendo a Dios, es cuando puede ser obediente a Él. Hay algunas preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ¿por qué no oramos si la oración es comunión con Dios? Son preguntas, hay veces que tenemos que hacernos. ¿Por qué una persona no ora si sabe que ahí es su medio donde puede descansar, donde puede platicar, donde puede tener comunión con Dios? ¿Por qué nos airamos? ¿Acaso no confiamos en la justicia de Dios? Yo creo que hay veces estamos más apurados en cuanto hay veces algo nos sale mal o alguien nos hace algo y buscamos venganza, buscamos justicia de nuestra propia mano. Y si leyéramos la palabra, dice que ese asunto lo debemos de poner en las manos de Dios. O sea, ponerlo en las manos, Dios, este asunto, no me pagaron, por ejemplo, yo este asunto lo pongo en tus manos. Alguien me ofendió, me gritó, me insultó, Señor, este asunto yo lo voy a poner en tus manos. Y Dios se va a encargar de hacer. Incluso puede llegar un momento que alguien nos golpee o nos haga una injusticia grande o grave. Tenemos que aprenderlo a poner en las manos de Dios. ¿Por qué dudamos? Dice, ¿por qué dudamos? Si sabemos que el que duda no recibe nada, aunque ya podamos tener ese conocimiento de que tenemos que tener fe para recibir lo que pedimos, aún así existe duda en nuestro corazón. Aún así dudamos y decimos: ¿será posible que aquello irá a suceder? ¿Será posible que Dios va a responder a mi oración y que va a traer la respuesta que yo necesito?
de las cosas es, ¿por qué nos quejamos si la queja no le agrada a Dios? Sabemos que Dios es bueno y que Él nos enseña que nosotros presentemos nuestras peticiones a Él, que le pidamos, que descansemos en su presencia, que confiemos que Él es nuestro proveedor, nuestro Señor. Sin embargo, aún así, nos quejamos y hay queja en nuestra vida del por qué suceden las cosas de esta manera, que si yo fuera así, si yo tuviera. Entonces, ¿por qué nos quejamos si la queja no agrada a Dios? ¿Por qué eso hay en nuestra vida? Ok. ¿Por qué no nos congregamos? La otra pregunta que tendríamos que hacer, ¿por qué no nos congregamos si Dios nos manda no dejar de congregarnos? Esto lo dice el libro de Hebreos y dice, no te dejes de congregar. Y muchas veces viene una prueba, nos alejamos, vemos algo, nos alejamos y no hacemos siquiera algún esfuerzo por someter a nuestra carne, por hacer caso al Espíritu Santo, por obedecer la palabra. Y hay veces simplemente nos ponemos en un modo, de una manera cómoda, donde no hacemos un esfuerzo por someter esa carne. ¿Por qué no perdonamos si la falta de perdón desagrada a Dios? ¿Cuántas veces alguien nos ofende y nos quedamos con un resentimiento, con un dolor en nuestro corazón, con una amargura y no lo voy a perdonar? Muchísimas cosas que a veces guardamos en nuestro corazón cuando sabemos que eso daña el corazón del hombre, quita el sueño, puedes caer enfermo, en angustia, en ansiedad. Sin embargo, ahí lo tenemos guardado en nuestro corazón. Cuando Dios te ha dicho perdona al que te ofende y al que te pide ir 1 milla, ve con él 2. Hay tantos ejemplos acerca del perdón. Sin embargo, hay veces preferimos hacer caso a nuestra carne y alimentarlo. Así que procura hacer lo correcto. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Dios. Por ejemplo, la vida, el gozo, los dones, los talentos. Sin embargo, existe algo que no le pertenece a Él y esa es nuestra voluntad. Ok. La obediencia es un acto de nuestra voluntad para hacer lo que Él nos ha mandado. Otra vez, la obediencia es un acto de nuestra voluntad para hacer lo que Él nos ha mandado. Dios nos ha entregado un libre albedrío. Y muchas veces hay que hacer caso a ese libre albedrío haciendo su voluntad. O sea, Dios nos entregó y nos dice, ya conoces mi palabra, me conoces a mí, tú decides ahora si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Es muy importante rendir nuestra voluntad a Dios para que Él obre en nuestras vidas. Si nosotros podemos rendir nuestra voluntad, yo creo que esa obediencia va a poder penetrar en nuestro corazón, ser parte de nuestra vida y no solamente quedarse en un acto de obediencia, en un acto externo, sino que se convierta en una sumisión total a su palabra y a su voluntad. Ahora, ¿cómo Dios mide el éxito de un creyente? Ok, esto es importante, cómo Dios es que mide ese nivel de éxito en una persona, en un creyente. No lo mide por lo mucho que trabaja, ni por cuántas obras ha realizado en la vida. Dios no lo ha mandado a hacer obras. No lo mide por el número de miembros, hablando de un pastor, ¿sí? No lo mide por número de cuántas personas se congregan en nuestra iglesia, ni por cuántas iglesias hemos edificado. No te mide Dios tu obediencia por dónde vives, qué carro manejas, cómo vistes. No mide la zona donde está tu negocio, cuánto ganas. No lo mide por eso, ¿sí? Lo mide, el éxito de un creyente se mide por su obediencia a la palabra de Dios. En otros términos, el nivel de la bendición que recibe va a ser directamente
directamente proporcional al agrado de Dios. Por ejemplo, cuando Dios decide buscar el nuevo rey de Israel, este es un ejemplo, que Saúl ha desobedecido y Dios empieza una búsqueda en el pueblo de Israel. Pensemos o imaginemos que el pueblo de Israel en ese tiempo tuviera 2 millones de habitantes. Dios empezó a buscar, pensemos que hay 2 millones de habitantes, pero hay 1 millón de hombres. Dios empieza a buscar en todo ese millón de hombres y llega un momento que Dios dice, se detiene y le revela al profeta Samuel y le dice, ya encontré un hombre conforme a mi corazón. Ya no sigan buscando, ya lo encontré. O sea, Dios mide nuestro éxito de acuerdo a nuestra obediencia. Así que yo espero que en esta enseñanza Dios se detenga y diga, he encontrado el hombre en esta casa o la mujer conforme a mi corazón. ¿Por qué lo hace Dios o por qué Dios mide el éxito en ese grado proporcional de nuestra obediencia? Porque el resultado que nosotros obtenemos o lo que viene a nuestra vida, lo que recibimos, y nos comentaba el pastor, ¿por qué no es por las obras que hacemos? Porque nosotros solo ponemos la obediencia y Dios es el que prospera su obra. Esa es obra de Dios, no es nuestra. Entonces, ¿por qué en nuestra vida radica realmente el éxito en la obediencia que podemos tener al Señor? Y mira la bendición que tenemos cuando nosotros obedecemos al Señor. ¿Cuál es el beneficio tan grande y tan importante? ¿Y por qué a Dios le interesa que nosotros seamos obedientes y que identifiquemos las cosas que están afectando, que no nos permiten obedecer al Señor? ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos que vencer? Porque Él desea bendecirnos grandemente. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28 y habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y las bendiciones de la obediencia es cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, cuando los obedecemos, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Estas son las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Estas son las bendiciones que Dios envía a nuestras vidas por la obediencia que tenemos a Él. Vamos a orar, vamos a declarar bendición el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a reflexionar en qué estamos fallando, Dios. Y estas preguntas tan importantes, Señor, como el orgullo que muchas veces hay en el corazón del hombre, Señor,
Oramos que tú reveles a la esposa, al esposo, a los hijos, Señor. Padre, cuando muchas veces hemos sido arrogantes, habla sus vidas, Señor, para poder alcanzar bendición y no seguir de una manera egoísta, individualista. Señor, cuando muchas veces mencionamos o contestamos, yo sé lo que hago, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué lo tengo que hacer como tú dices? Señor, habla nuestra vida y Dios, ayúdanos a crecer, Señor, en la fe para obedecerte de una manera incondicional, Padre, y podernos alinear a tu palabra y que la bendición venga sobre nuestra vida. Dios te bendiga, te mandamos un abrazo y un saludo aquí de la pastora. Que Dios te bendiga, que te guarde, que su presencia esté siempre contigo. Gracias, bendiciones, bye. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. Orientación y consejería familiar, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la noche. Te esperamos. Club Kids. Ahora tenemos una actividad para tus hijos. Júntalos para que ellos reciban la palabra de Dios a través de YouTube o Facebook. Durante la reunión, envíanos una fotografía de cómo estás viviendo la reunión. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo a través de una transferencia electrónica, a través de esta cuenta, o bien depositarlo en cajero. O si lo prefieres, acudir a las instalaciones de Centro Cristiano Torrefuerte de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde.